Mega Noticias con Paco Ramírez. Venía por cantidades que no eran, venían por un tipo de combustible que no era. A 11 días del mayor decomiso de contrabando de combustible en la historia del país, y ya le digo, nada se sabe. 10 millones de litros de diésel en Tampico y Altamira, Tamaulipas, en silencio. Hace un mes se dio otro golpe casi igual, en Guaymas y Ensenada, 8 millones de litros más. 18 millones de litros de combustible decomisado y nada, solo han cacareado el huevo, pero ¿quién lo puso? ¿Quiénes contrataron los buques? ¿Quiénes pagaron las pipas? ¿De quién los terrenos? ¿A quién se facturó los supuestos litros de aceite? Toda la documentación está falseada, dice el procurador, el fiscal. ¿Quién o quiénes lo dejaron pasar? ¿Cuántos embarques más? ¿Y de dónde han llegado en los últimos días, semanas, meses y años? ¿De qué tamaño el golpe a petróleos mexicanos? ¿Quiénes están detrás? Políticos, empresarios, funcionarios, además de las aduanas, están coludidos en este escandaloso fraude millonario al fisco. No hay un solo detenido ni en los barcos. 11 días y el fiscal general de la República no pudo hoy contestar una sola pregunta con información. Del asunto más cabrón, déjeme decirlo así, ¿qué ha pasado? El fiscal no tiene ni idea. Esperamos nombres, ya lo señaló Código Magente en su investigación. ¿O aquí no sigue pasando nada? Vámonos con los datos duros de Leticia Alcántara. Duro golpe al tráfico internacional de combustible. En 2 acciones, el gobierno federal decomisó 18 millones de litros de combustibles provenientes de Texas. Sin embargo, estas acciones navegan en un mar de interrogantes que apuntan al crimen organizado y la colusión de autoridades como responsables. A finales de marzo, autoridades anunciaron el aseguramiento del buquetanque Chala Explosión con bandera de Singapur que salió de Vermont, Texas y llegó el 19 de marzo al puerto de Tampico, Tamaulipas, con una presunta carga de aditivos para aceite lubricante. El combustible fue desembarcado y trasladado por 23 tractocamiones a un terreno ubicado en Altamira, propiedad, se dijo, de una empresa de fletes, en donde se ubicaron 10 millones de litros de diésel en 192 contenedores. En otra acción, el 14 de marzo, el buquetanque Torm Agnes, procedente de City, Texas, arribó a Guaymas y se quedó a 2 kilómetros del puerto por no tener permiso aduanal. El 20 de marzo entró al puerto con la documentación que acreditaba 9.6 millones de fluidos de lubricante a granel. Mega Noticias tuvo acceso al documento donde la aduana autoriza la importación y consignó además que decenas de pipas de varias empresas circularon cerca del puerto en esa fecha, todo sin ninguna inspección o vigilancia. Tienes que tener la hoja certificada de algún laboratorio de los Estados Unidos. Si no es así, pues se está ingiriendo en ciertas prácticas que no debería de ser. El 26 de marzo, autoridades informaron del decomiso de 8 millones de litros de hidrocarburos dentro de un predio en Ensenada, Baja California, donde se localizaron 46 remolques tipo cisterna y 100 contenedores, lo que podría suponer que se trata del combustible que llegó a Guaymas. La Fiscalía General de la República asegura que continúan las investigaciones para dar con los responsables de estas operaciones, que, a decir de los expertos en seguridad, son las bandas del crimen organizado. Que adquiere buquetanques completos, compran la gasolina y después la comercializan en gasolineras, estaciones de servicio, incluso con algunos gobiernos que adquieren para sus vehículos el combustible a un precio diferencial. Tenemos identificadas al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel de Sinaloa y al cártel del Noreste. Y es que se trata de un jugoso negocio, pues el decomiso de estos 18 millones de litros de hidrocarburos está valuado en 432 millones de pesos. Leticia Alcántara, Mega Noticias.
En este entorno, la Fiscalía General de la República ratificó que no hay detenidos y ejerce acciones contra agencias aduanales y contra funcionarios involucrados en el decomiso de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, más que en el decomiso, en el contrabando, involucrados en el contrabando. No había en ese momento, porque el barco ya había descargado, ninguna persona que tuviera una responsabilidad directa, pero a todos ya se les inició el procedimiento. Toda la documentación aduanal está falseada. Venía por cantidades que no eran, venían por un tipo de combustible que no era, hasta que no nos los den todos los servicios internacionales de salida, no lo podemos ratificar. Establecemos comunicación con Ramón Alberto Garza, periodista, director editorial de Código Magenta. Ramón, como siempre, un gusto el poder platicar contigo. Buenas noches. El más escandaloso caso de contrabando y la autoridad, pues ya lo escuchamos, no sabe nada. Bueno, es que la autoridad, mi querido Fresco Guarano, y a ti al auditorio, pues no sabe nada desde hace 4 años en que Código Magenta denunció exclusive por primera vez el contrabando de este huachicol fiscal, que no es otra cosa que combustible comprado en Texas, introducido a México sin pagar ni impuestos, sin pagar IEPS, sin pagar IVA, y bueno, pues las cantidades son realmente monstruosas. De acuerdo a las compulsas que hizo el gobierno norteamericano con el mexicano, de lo que se compró en Texas a lo que se declaró que entró en México, era únicamente el 30% de lo que decían que se compraba allá, no el 100%. Fíjate. ¿Qué significó eso, Francisco? Significó claramente que durante los 6 años del gobierno del presidente López Obrador, se evadieron impuestos y fueron a dar a otros bolsillos esos dineros, más de 500,000 millones de pesos. Ojo, una cantidad monstruosa. ¿Y quiénes hicieron este negocio? Pues comenzando por el director de aduanas, primero que tuvo el gobierno de la Cuarta Transformación, Ricardo Peralta Sauceda, y a partir de ahí vino la venta de aduanas, donde un ejemplo, Reynosa, lo agarró Julio Carmona Angulo, hermano de quien se convirtiera después en el rey de huachicol, que era el que vendía el combustible, Sergio Carmona Angulo, que fue asesinado en San Pedro Garza García, aquí en Nuevo León. Y pues fue asesinado porque sabía demasiado. Y bueno, cuando esto ya quedó en evidencia y lo dejamos todos en evidencia acá en Código Magenta, pues empezaron a dejar de pasar en pipas por Reynosa y a traer, Paco, buques completos al puerto de Altamira, Tampico y Tuxpan. Los denunciamos hace un año exactamente sus buques. Lo que implica una pérdida enorme para Petróleos Mexicanos, una pérdida enorme para el fisco, para el SAT, y también una pérdida de información. No sabemos, en estos 4 años, ahora lo marcas muy bien, 4 años en que la autoridad mexicana no supo, no vio, no quiso ver y no quiso investigar. No sabemos ni siquiera a quién están facturados esos millones de litros de combustible, que seguramente no solamente es diésel. A ver, no, es gasolina y es diésel. Y seamos muy claros, esos combustibles eran introducidos a 2 áreas principalmente: gasolineros cómplices y gobiernos de Morena particularmente, que compraban ese combustible a precio de remate. A ver, entendamos algo. En todo el sexenio, Francisco, de López Obrador, nunca el entonces presidente osó tocarle el tema del huachicol en sus mañaneras. Y cuando le preguntaban algo en concreto, decía que eso no existía. Me congratulo de que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum haya comenzado con su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a destapar esta cloaca que va a ser monstruosa. Imagínate esto, Paco. 40% del combustible que hoy se maneja en nuestro país, 40%, 4 de cada 10 litros que se manejan en este país son huachicol fiscal. Imagínate la cantidad monstruosa y, como bien lo dijiste ahorita, el daño para Pemex. Entonces, claro. Y también a quién le estábamos regalando ese petróleo, porque va a salir muy pronto desde Estados Unidos la compulsa de que un buque por semana
cargado en la refinería de Deer Park, iba a parar a Cuba para poderle dar a la isla combustible para manejar sus pocos carros que tienen. Oye, a ver, en todo esto, entonces, ¿qué papel habrán jugado o seguirán jugando las aduanas, la Secretaría de Marina, que está a cargo justamente de las aduanas, el SAT, que no quiso ver lo que estaba pasando o simple y sencillamente cerró los ojos? A ver, aquí fue una operación perfectamente orquestada por aduanas, por el SAT. Ojo, va a salir incluso la Central de Inteligencia Mexicana que manejaba Audomaro Martínez, va a ser un personaje muy central dentro de esto. Y como bien lo se dijo, el cártel Jalisco Nueva Generación, porque cuando vieron el tamaño del negocio, los cárteles empezaron, Francisco, a meterse a este negocio. Y, ojo, cuidado, porque esto va a ser un cortocircuito. ¿Por qué te digo? Porque si los cárteles se metieron al huachicol, el huachicol ya entra en la categoría de huachicol terrorista, por los grupos terroristas. Y si ese huachicol fue adquirido en Estados Unidos legalmente, pero traído a México de manera ilegal, ya te imaginarás que viene un mega juicio a funcionarios mexicanos en los Estados Unidos para esclarecer este descomunal acto de corrupción. Creo que es el más grande que nunca hemos tenido en México. A ver, estás hablando de un megajuicio en los Estados Unidos. Y mi pregunta original era si tenías fe en que la investigación siguiera su curso en México y aparecieran esos nombres. Claro, no hay forma de que no aparezcan y no hay forma de que no se devele todo esto. Esto es únicamente el comienzo. Los 8 millones de litros de Ensenada y los 10 millones que se tomaron en Tampico. Fíjate, en Tampico no los habían visto hasta que Código Magenta, nosotros sacamos los drones y todo lo que estaba por ahí. 10 barcos, Francisco, en 2 semanas. 10 barcos. Y a los 3 días de que denunciamos eso, fueron las autoridades por esos barcos. Ya los habían decomisado y lo dieron a conocer días después. Pero, sin ninguna duda, ya está la Unidad de Inteligencia Financiera y, sobre todo, el gobierno norteamericano señalando quiénes son la red de personajes que utilizaron combustible norteamericano para financiar campañas de Morena, que ese huachicol fiscal fue lo que llevó a Morena a pasar de 2 gobernaturas en el 2018 a 22 en 2021. Caray, complicado. A ver, déjame nada más comentarte. Esta falta de información de la autoridad hasta hoy, que el fiscal decía, no sabemos, no tenemos, en fin. Ese silencio, que yo así lo interpreto, ¿no es un intento de manejar un control de daños? No lo creo. Una vez que jalaste la hebra, ya está abierto el caso y van a empezar a salir los personajes. Mira, simplemente Julio Carmona, el hermano de Sergio Carmona, el huachicoleo ejecutado, ya se entregó desde hace 3 años a las autoridades norteamericanas. Llevaba el teléfono de Sergio Carmona, cuyo contenido ya lo publicó Código Magenta, y vienen todas las revelaciones y los montos, las cantidades, las cifras y a quiénes iban a dar los dineros. Ojo, un personaje central en esta trama es el actual secretario de Educación, Mario Delgado, que era entonces presidente nacional de Morena. A él llegaban los recursos y él los distribuía por diferentes formas. Entonces, toda esta trama, lo único que están haciendo es cuidando hacerle menor daño posible, no a Morena, sí quizás a ciertos personajes, pero inevitablemente eso ya está, digámoslo así, entregado en documentación, en teléfonos, en audios y videos a las autoridades de inteligencia norteamericanas. ¿La investigación continúa en Código Magenta o se queda hasta ahí? No, continúa. De hecho, ahorita estamos checando más por tus rumbos. Nos dicen que esta semana, y tenemos ya fotografías e imágenes de barcos en Guaymas, descargando huachicol. O sea, ya no les bastó el Atlántico, ahora van por el Pacífico. Y entonces, cuidado, porque esto va a terminar bastante mal para los que lo hicieron, y ojalá que, como bien lo dice ahorita la presidenta, sí vayan las últimas consecuencias. Y ojo, cuidado, veamos esto. Es un quiebre contra el anterior sexenio.
Sí. Porque recordemos que el presidente López Obrador decía, en México no se produce fentanilo. Y ahora ya sabemos que se han destruido más de 100 laboratorios y se han decomisado millones de pastillas de fentanilo. Entonces, era falso lo que decía López Obrador. Y también decía que no existía el huachicol. Pues ahí está, hasta barcos decomisados. La pregunta es, y ahí lo dejo, ¿quién rentaba esos barcos? ¿Qué empresas lo hacían? ¿De quién eran familiares poderosos esos que rentaban los barcos? Será parte del segundo capítulo en Código Magenta. Y estaremos atentos a ello. Déjame por último mencionar bueno, no me gusta mencionarlo como huachicoleo fiscal, porque me parece que es más contrabando de combustible. El huachicoleo lo veo como el robo a petróleo, al petróleo mexicano. Pero bueno, más allá de eso, Ramón, este escándalo, esta situación tan efervescente, puede marcar para bien o para mal, dependiendo la acción, el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin ninguna duda, Francisco. Has tocado un punto neurálgico. Este es el epicentro de saber si esto va en serio, este segundo piso de la cuarta transformación va en serio, o si de plano se comparten las complicidades. No nos confundamos. Si es huachicol fiscal, te voy a decir por qué. A ver. Porque buena parte de este combustible se cargaba en la refinería de Deer Park. Recordarás que esa refinería solía ser 50% de Shell, 50% de México. Y el gobierno de López Obrador la compró al 100%. ¿Para qué? Para que nadie metiera lupa a lo que se iba a hacer ahí. Y de ahí lo que se hizo fue comenzar a cargar combustible sin facturación, es decir, haz de cuenta tener un ducto en Estados Unidos, cargarle combustible sin pagarlo y simplemente decir, ay, se cayó la producción en Deer Park. No se cayó la producción, se la robaron. Complicado. Bueno, pues vamos a estar, Ramón Alberto, muy atentos a la segunda parte de este reportaje, de esta investigación de Código Magenta, y de antemano, gracias por permitirnos compartirla con la audiencia de Mega Noticias y por supuesto que platiques con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, Francisco, y a ti, a todo tu auditorio. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches. 100 palabras.